Tecnología educativa y su papel en el logro de los fines de la educación, por Pablo César Torres Canizales y John Kendry Cobo Beltrán, de Villa del Rosario, Venezuela. Este es un artículo que se aceptó para su publicación el 18 de enero del año 2017. Introducción. Este trabajo aborda la tecnología educativa y su papel en el logro de los fines de la educación. El propósito es develar cuál es la misión que le corresponde cumplir para que puedan alcanzarse las finalidades más trascendentes encomendadas a la educación. Indistintamente del momento histórico y del contexto geográfico, la educación tiene unos fines particulares que responden al tipo de hombre que se aspira a formar, así como del modelo social y cultural imperante. Entendiéndose que es la tecnología educativa la disciplina pedagógica encargada de concebir, aplicar y valorar de forma sistemática los procesos de enseñanza y aprendizaje, valiéndose de diversos medios para que la educación logre sus finalidades. El proceso de recolección de información que da sustento a este estudio es el análisis de contenidos, que según Hurtado de Barrera, implica acciones reflexivas y analíticas en torno a la temática de investigación, en las cuales se revisan tanto las teorías existentes como las investigaciones previas. El abordaje de la temática a lo largo de este trabajo se organiza en los siguientes apartados discursivos: una mirada a la evolución de la tecnología educativa en la actualidad, fines de la educación y, por último, fines de la educación y tecnología educativa. El estudio se fundamenta en diversas obras y publicaciones referidas al tema, así como documentos emitidos por organismos internacionales tales como Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, Plan de Acción Integrado sobre la Educación para la Paz, los Derechos Humanos y la Democracia de la UNESCO de 1995, el informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI, presidida por Delors en 1996. También se revisan las finalidades educativas contenidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, la Ley Orgánica de la Educación del 2009 y el diseño curricular del Sistema Educativo Bolivariano del Ministerio del Poder Popular para la Educación del 2007. Esto posibilita delimitar los fines de la educación venezolana desde una perspectiva global, en sintonía con el momento histórico actual. 2. Una mirada a la evolución de la tecnología educativa. La tecnología educativa, a juicio de Cabero Almanera, del 2003, se muestra a lo largo de su historia como una disciplina viva, polisémica, contradictoria y significativa, aludiendo con ello a la importancia que han tenido las transformaciones en las que se ha visto inmersa y las diversas formas de entenderla en el discurso pedagógico. Para encontrar luces en esta diatriba conceptual, es útil hacer una mirada a cómo se fue configurando la tecnología educativa desde su génesis hasta las postrimerías del siglo XX. Consecutivamente, Aria Moreira ubica las raíces de la tecnología educativa en la formación militar norteamericana de los años 40, en la que era necesario generar mecanismos para formar a un gran número de ciudadanos como soldados y oficiales, empleando programas instruccionales para el logro de objetivos concretos de aprendizaje. Una definición que muestra la concepción sobre esta disciplina en la década de los 40 fue elaborada por Munro, donde lo define como cambios de la conducta resultante de la aplicación en la escuela de materiales como A. Cine mudo o sonoro, B. Periódicos escolares, C. Imágenes fijas que pueden ser vistas directamente o proyectadas en formas de diapositiva o filminas, y D. Materiales de museo. En un último, el E. Láminas, mapas y gráficos. En este orden de ideas, autores como Chadwick, de Pablos, Cabero Almanera y Aria Moreira coinciden al afirmar que ésta se configura como campo de estudio dentro de la educación en el contexto norteamericano de los años 50, llegando a su máxima aceptación en los 70s, atribuida a la difusión e impacto social de los mass media, prensa, radio, cine y televisión, aunado al auge de conocimientos emergentes de la psicología conductista. Luján Ferrer y Salis Madris en 2009
citan dos conceptos que reflejan la concepción predominante en el momento. Para A, es aquel campo de la teoría y práctica educativa involucrada principalmente con el diseño y uso de mensajes que controlan el proceso de aprendizaje, mientras que para Gagne, la tecnología educativa es un cuerpo de conocimientos técnicos con realización al diseño sistémico y la conducción científica de la educación. Es así como Cavero Almenera afirma que en la década de los 70 la misma es asumida como un enfoque técnico-racional para el diseño y evaluación de la enseñanza, sustentado en la psicología conductista que emergió en las décadas precedentes. En esos años, Skinner, para los 70, señaló que la tecnología educativa consiste fundamentalmente en la aplicación en el aula de una tecnología humana, que en líneas generales pretende la planificación psicológica del medio basada en las leyes científicas que rigen el comportamiento humano. Este mismo autor observó en esa época un estancamiento en el desarrollo debido a limitaciones respecto a los recursos informáticos, pues se trataba de equipos muy caros que ofrecían bajas contraprestaciones. Fernández Manjón, en 1997, señalan la reivindicación desde comienzos de los 80s, gracias a la manifestificación de las computadoras personales, PC, al hacer que la informática se haga presente en todas las facetas de la sociedad, incluido el mundo educativo, sumándose progresivamente los recursos tecnológicos multimedia y, más adelante, el Internet. En esta década, la UNESCO, 1984, define la tecnología educativa como, cita, el modo sistemático de concebir, aplicar y evaluar el conjunto de procesos de enseñanza y aprendizaje, teniendo en cuenta los recursos técnicos y humanos y las interacciones entre ellos, como forma de obtener una más efectiva educación. Fin de cita. Ya en los años 90, Sancho Gil afirma que la debe ser, cita, un saber que posibilite la organización de unos entornos de aprendizajes físicos y simbólicos que sitúen al alumnado y al profesorado en las mejores condiciones posibles para perseguir las metas educativas consideradas personal y socialmente valiosas. Fin de cita. Hasta las postrimerías de la década de los 90, según De Pablos, la tecnología educativa se consolida como un campo de conocimiento pedagógico, de reflexión y teorización sobre la acción educativa planificada en función de contextos caracterizadas por el uso de medios tecnológicos. Tecnología educativa en la actualidad. Hoy en día, autores como Serrano Sánchez, entre otros, afirman que la tecnología educativa constituye una disciplina encargada del estudio de los medios, materiales, portales web y plataformas tecnológicas al servicio de los procesos de aprendizaje, en cuyo campo se encuentran los recursos aplicados con fines formativos e instruccionales diseñados originalmente como respuesta a las necesidades e inquietudes de los usuarios. Estos autores coinciden en el estudio del uso de las TICs en el proceso de enseñanza y aprendizaje, tanto en contextos formales como no formales, así como el impacto de las tecnologías en el mundo educativo en general a través de las tecnologías educativas. Alegan que todo radica en un enfoque sociosistémico, donde ésta está siempre presente y analiza los procesos mediados con y desde una perspectiva holística e integradora. Por su parte, Area Moreira señala que la tecnología educativa es un campo de estudio que se encarga del abordaje de todos los recursos instruccionales y audiovisuales. Por tal motivo, el número de herramientas tecnológicas se ha multiplicado exponencialmente, como actividades digitales de aprendizaje, portafolios, elaboración de blogs, entre otros, diseñadas para dinamizar los entornos escolares y promover la adquisición de nuevas competencias. Entonces, se logra diferenciar, pues las tecnologías de información y comunicación solo agrupan aquellos recursos relacionados con los medios de comunicación, cine, televisión, radio, internet, que sirven y son responsables para transmitir contenidos con valor educativo a un grupo de participantes o a una sociedad. En este orden de ideas, de acuerdo con Tellería, los continuos avances de la tecnología dan origen a diferentes procesos de comunicación que estimulan interacciones diversas que impulsan el sistema educativo a ofrecer nuevas alternativas para la formación, redimensionan los procesos de comunicación, de enseñanza, del aprendizaje y de la investigación. Estas nuevas alternativas en las comunicaciones cada vez se presentan con mayores posibilidades de acceso para un público más amplio y diverso,
lo cual potencia su empleabilidad en el ámbito educativo. Fines de la educación. Toda educación tiene unos fines claramente definidos, en función del tipo de hombre que se desea formar, del modelo social imperante en el contexto y del momento histórico. Pero como lo señala Delval, con frecuencia esas finalidades trascendentes no son explícitas y los agentes formadores no tienen suficiente conciencia de la tarea que están realizando. Cita: saben lo que tienen que hacer para obtener los resultados que las sociedades esperan, pero no saben el sentido de lo que hacen. Fin de cita. En este orden de ideas, León Salazar afirma que los fines educativos controlan, prejuzgan, predicen y definen el efecto de la educación antes de que éste ocurra. Para este autor, los fines constituyen, cita, una elaboración abstracta de la razón comúnmente integrado a propósitos políticos, ideológicos, religiosos, científicos, tecnológicos, industriales, comerciales y económicos. Fin de cita. Cada sociedad se ha planteado sus propios fines educativos y, según Delval, esto se realiza atendiendo a la organización y grado de desarrollo de sus fuerzas productivas, así como de la producción del poder entre los grupos sociales. Es por ello que, a lo largo de los años, diversas instancias nacionales e internacionales han expuesto sus planteamientos ideológicos relacionados con la finalidad de la educación. El artículo 26.2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada y proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, proclama, cito: la educación debe tender al pleno desarrollo de la personalidad humana y al refuerzo de respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Fin de cita. Por su parte, la UNESCO, en 1995, a través del Plan de Acción Integrado sobre la Educación para la Paz, los Derechos Humanos y la Democracia, establece que, cita, la finalidad principal de una educación para la paz, los derechos humanos y la democracia ha de ser el fomento, en todos los individuos, del sentido de los valores universales y los tipos de comportamiento en que se basa una cultura de paz. Incluso, en contextos socioculturales diferentes, es posible identificar valores que pueden ser reconocidos universalmente. Fin de cita. En el informe a la UNESCO, presidido por Delors, se afirma que la finalidad principal de la educación es el pleno desarrollo del ser humano en su dimensión social, y se asume como un vehículo de la cultura y los valores, como un espacio para la socialización y crisol de un proyecto común. Este autor y sus colaboradores atribuyen a la educación un papel bien específico para el logro de esta tarea universal, cita, ayudar a comprender el mundo y comprender al otro, para así comprenderse mejor a sí mismo. Fin de cita. Para hacer esto posible, la educación se basa en 4 pilares que direccionan las grandes finalidades educativas. Aprender a conocer, combinado una cultura general suficientemente amplia, lo que supone además aprender a aprender para poder aprovechar las posibilidades que ofrece la educación a lo largo de la vida. Aprender a ser, a fin de adquirir no solo una calificación profesional, sino más generalmente una competencia que capacite al individuo para hacer frente a gran número de situaciones y trabajar en equipo. Aprender a vivir juntos, desarrollando la comprensión del otro y la percepción de las formas de interdependencia, respetando los valores de pluralismo y comprensión mutua y paz. Aprender a ser, para que florezca mejor la propia personalidad y se esté en condiciones de obrar con creciente capacidad de autonomía, de juicio y de responsabilidad personal. En el contexto venezolano, los fines de la educación más elevados están contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que en el artículo 102 establece, cita, la educación es un instrumento del conocimiento científico, tecnológico y humanístico, que tiene la finalidad de desarrollar el potencial creativo de cada ser humano y el pleno ejercicio de su personalidad. Respecto a estos fines, León Salazar agrega que se infiere la preeminencia del ser individual sobre el ser social, al referirse a cada ser humano y pleno ejercicio de su personalidad. Fin de cita. Agrega el referido autor que el ejercicio de la personalidad constituye la plena expresión del sujeto en su dimensión moral, cognitiva, afectiva, emocional, social y física. A este respecto, la Ley Orgánica de Educación del 2009, en su artículo 15, explicita los fines de la educación venezolana. Cita: la educación, conforme a los principios y valores de la Constitución de la República de la presente ley,
tiene como fines: 1. Desarrollar el potencial creativo de cada ser humano para el pleno ejercicio de su personalidad y ciudadanía, comprometida con los procesos de transformación social y consustanciada con los principios de soberanía y autodeterminación de los pueblos, con una visión indígena, afrodescendiente, latinoamericana, caribeña y universal. 2. Desarrollar una nueva cultura política fundamentada en la participación protagónica y el fortalecimiento del poder popular, en la democratización del saber y en la promoción de la escuela como espacio de formación de ciudadanía y de participación comunitaria. 3. Formar ciudadanos y ciudadanas a partir del enfoque geohistórico con conciencia de nacionalidad y soberanía, aprecio por los valores patrios, valorización de los espacios geográficos y de las tradiciones, saberes populares, ancestrales, artesanales y particularidades culturales de las diversas regiones del país, y desarrollar en los ciudadanos y ciudadanas la conciencia de Venezuela como país energético y especialmente hidrocarburífero, en el marco de la conformación de un nuevo modelo productivo endógeno. 4. Fomentar el respeto a la dignidad de las personas y la formación transversalizada por valores éticos de tolerancia, justicia, solidaridad, paz, respeto a los derechos humanos y la no discriminación. 5. Impulsar la formación de una conciencia ecológica para preservar la biodiversidad y la sociodiversidad, las condiciones ambientales y el aprovechamiento racional de los recursos naturales. 6. Formar en, por y para el trabajo social liberador, dentro de una perspectiva integral, mediante políticas de desarrollo humanístico, científico y tecnológico vinculadas al desarrollo endógeno productivo y sustentable. 7. Impulsar la integración latinoamericana y caribeña bajo la perspectiva multipolar orientada por el impulso de la democracia participativa. 8. Desarrollar la capacidad de abstracción y el pensamiento crítico mediante la formación en filosofía, lógica y matemáticas con métodos innovadores que privilegien el aprendizaje desde la cotidianidad y la experiencia. 9. Desarrollar un proceso educativo que eleve la conciencia para alcanzar la suprema felicidad social a través de una estructura socioeconómica incluyente y un nuevo modelo productivo social, humanista y endógeno. Es claro que instancias internacionales como la ONU y la UNESCO, así como la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, le dan preeminencia al desarrollo de la personalidad como finalidad más trascendente de la educación, enfatizando la promoción de valores morales, la convivencia ciudadana, el respeto a la diversidad cultural, el fortalecimiento de la democracia, el cuidado y protección del ambiente y el desarrollo del potencial creativo del sujeto en función de la productividad. La Ley Orgánica de Educación legitima la orientación sociocrítica subyacente al currículo nacional bolivariano y contempla entre sus finalidades la transformación social, la reivindicación de los saberes populares, ancestrales e indígenas, el desarrollo endógeno, la participación comunitaria, la identidad nacional y la integración latinoamericana. Fines de la educación y tecnología educativa. La tecnología educativa constituye para Sancho Gil la manera de planificar y poner en práctica la educación, configurando los procesos de enseñanza y aprendizaje, sus recursos, espacios y tiempos en función de intencionalidades bien definidas. De acuerdo con Mayas Casas, en 1979, ella busca una forma sistemática de diseñar, desarrollar y evaluar el proceso total de enseñanza-aprendizaje en términos de objetivos específicos. Ambos autores coinciden en que representa el conjunto de medios de los cuales se vale la educación para lograr sus finalidades. Anteriormente, se ha señalado que el discurso pedagógico superpone en concepto de tecnología educativa el de tecnologías de la información y la comunicación. Estos autores coinciden al diferenciar estas últimas como herramientas digitales que permiten almacenar, representar y transmitir información, mientras que la tecnología educativa implica una reflexión pedagógica, de la cual subyace una teoría, una metodología y una práctica formativa en contextos educativos determinados para alcanzar unos fines preestablecidos. En relación al uso de las tecnologías en la educación, Mominó afirma que la vinculación entre educación y tecnología no es un fenómeno reciente, sino más bien
constituye un rasgo permanente a través de la historia. Area Moreira y Cabero Almenera sostienen que no se trata de incrementar la intensidad del uso de la tecnología por el solo hecho de hacerlo, sino más bien hay que tener claros cuáles son los beneficios que las alternativas tecnológicas podrían aportar para conseguir que los estudiantes aprendan más, mejor y distinto. Considerando que el ser humano se desenvuelve en un mundo de vertiginosos cambios, Anani Adu y Clara se pronuncian en favor de búsqueda de formas de trabajar en el aula que faciliten el proceso de aprendizaje de las nuevas generaciones para estar a la vanguardia de los procesos educativos. A este respecto, Prendes Espinosa y Sánchez advierten que las tecnologías no son la panacea de los problemas de la educación actual. Por su parte, Luján Ferrer sostiene que el manejo de recursos tecnológicos como computadoras, videos o el Internet no garantiza que se obtenga un aprendizaje de calidad, por cuanto el éxito de las tecnologías de la información y comunicación, TICs, aplicadas en el proceso de enseñanza y aprendizaje, depende en gran medida de la manera en la que los profesores las incorporen en el ámbito didáctico. Las TICs en la educación resultan útiles y efectivas si rompen con lo que el Ministerio del Poder Popular para la Educación denomina, entre comillas, esquema repetitivo y transmisión proveniente del discurso clásico colonial. Trasciende la llamada enseñanza magistral expositiva y conlleva a desaprender la construcción de saberes individualistas y fragmentados. Ahora bien, la tecnología de la educación o tecnología educativa tiene por cometido posibilitar la organización de entornos de aprendizaje que proporcionen las condiciones más idóneas para conseguir finalidades educativas, empleando diversos medios tecnológicos. A este respecto, Delors, en su informe para la UNESCO, hizo particular hincapié en la necesidad, cita, de disponer de medios cualitativos y cuantitativos de enseñanza, tradicionales como los libros o nuevos como las tecnologías de la información, que la educación conviene utilizar con discernimiento y promoviendo la participación activa de los alumnos. Fin de cita. Para el logro de los fines de la educación, la tecnología educativa debe garantizar que las experiencias de aprendizaje se configuren basándose en los principios de la globalización, la interdisciplinariedad y transdisciplinariedad, empleando acciones que se derivan del aprendizaje experiencial por descubrimiento, por proyectos y por problemas. De acuerdo con lo establecido por el Ministerio del Poder Popular para la Educación, cita, las experiencias de aprendizaje deben de propiciar una relación comunicativa entre los sujetos que aprenden y potenciar la capacidad para resolver problemas y movilizar los procesos y operaciones mentales partiendo la teoría con la práctica. Fin de cita. Por otra parte, en el siglo XXI, momento histórico de la sociedad de la información, se debe advertir que el manejo de tecnología constituye una de las finalidades de la educación actual. Al respecto, Delors afirma que, cita, los sistemas educativos deben responder a los múltiples retos que les lanza la sociedad de la información, en función siempre de un enriquecimiento continuo de los conocimientos y del ejercicio de una ciudadanía adaptada a las exigencias de nuestra época. Fin de cita. En Venezuela, el Ministerio del Poder Popular para la Educación considera que el conocimiento está dirigido, cita, tanto al dominio de nuevas tecnologías con enfoque social, como al manejo de herramientas de trabajo para la apropiación de la información y la cooperación. Fin de cita. En este orden de ideas, Cárdenas se pronuncia a favor de, cita, una educación activa que dé respuesta a los cambios cada vez más profundos y veloces, los cuales constituyen otra de las características de nuestro mundo de hoy. Fin de cita. Por tanto, Delors manifiesta que, cita, la educación tiene ineludiblemente una función importante que desempeñar si se desea controlar el auge de las redes entrecruzadas de comunicación que, poniendo al mundo a la escucha de sí mismo, hacen que verdaderamente todos seamos vecinos. Fin de cita. En efecto, para Guillén Celis, las tecnologías eliminan las barreras y las distancias y convierten al planeta en una aldea global. Por tanto, como lo destacan Anani Adu y Claro, dentro del abanico de competencias que deben adquirirse durante la enseñanza, debería contemplarse el uso eficiente, responsable y ético de la tecnología, lo cual es imprescindible para la supervivencia, ya sea como ciudadano o como trabajador en la sociedad del conocimiento. Conclusiones.
Este estudio sobre la tecnología educativa y su papel en el logro de los fines de la educación tuvo como propósito develar cuál es la misión que tiene el proceso de materializar las finalidades más trascendentes de la educación en el momento actual, las cuales responden al tipo de hombre que se considera útil y necesario formar, así como del modelo de sociedad del que deben apropiarse las nuevas generaciones. Se concluye que esta disciplina pedagógica experimentó una evolución particularmente durante el siglo XX, generando diversas formas de entenderla. Sus raíces se ubican en la formación militar norteamericana propia de los años 40, posicionándose como campo de estudio dentro de la educación en los años 50, asumiéndose en los años 60 y 70 y desde un enfoque técnico-racional para el diseño y evaluación de la enseñanza sustentado en la psicología conductista. En los años 80 se reivindica gracias al auge y popularidad de los equipos de computación y en los 90 se le asume como un campo de conocimiento pedagógico, de reflexión y teorización sobre la acción educativa planificada en función de contextos, caracterizada por el uso de medios tecnológicos. En relación a los fines de la educación, se evidencia que los entes y actores formadores conocen lo que tienen que hacer para obtener los resultados que la sociedad espera, mas no están suficientemente conscientes del significado y sentido de lo que hacen. Instancias internacionales como la ONU, la UNESCO y el renombrado informe de Lours coinciden en señalar que, a escala planetaria, la finalidad última de la educación es el desarrollo de la personalidad, aunado a la aprehensión de valores morales, la convivencia democrática de la ciudadanía en el marco de cultura de paz, el cuidado y protección del ambiente, el respeto a la diversidad cultural, el desarrollo de la creatividad y la productividad. En el caso de Venezuela, las finalidades educativas oficiales están en sintonía con las tendencias mundiales promulgadas por organismos internacionales. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela contempla en su artículo 102 que la finalidad de la educación es desarrollar el potencial creativo de cada ser humano y el pleno ejercicio de su personalidad. Esta finalidad es ratificada en el artículo 15 de la Ley Orgánica de la Educación y añade otras finalidades de orientación sociocrítica subyacentes del currículo nacional bolivariano, como por ejemplo la transformación social, la identidad nacional, el desarrollo endógeno, la reivindicación de los saberes populares, ancestrales e indígenas, la participación comunitaria y la integración latinoamericana. La educación tiene como vehículo para lograr sus fines el uso sistemático de la tecnología educativa, que establece la manera de planificarla y ponerla en práctica, al configurar los procesos de enseñanza y aprendizaje, sus recursos, espacios y tiempos. El discurso pedagógico superpone el concepto de tecnología educativa, tecnologías de la educación, al de tecnologías de la información y la comunicación, tecnologías en la educación, pues mientras la primera implica una reflexión pedagógica de la cual subyace una teoría y una metodología y una práctica formativa en contextos educativos determinados, la segunda constituye las herramientas digitales que permiten almacenar, representar y transmitir información con posibilidades educativas. La tecnología educativa se sirve tanto de medios de enseñanza y aprendizaje que pueden ser tradicionales como por ejemplo los libros, la pizarra y los cuadernos, como lo de las herramientas alternativas que ofrecen las TICs. Es importante que aunque las nuevas tecnologías podrían constituir un valioso aporte para conseguir que los estudiantes aprendan más, mejor y distinto, no constituyen la panacea de los problemas de la educación actual. Otra lectura del uso de las nuevas tecnologías en el aula de clases debe hacerse considerando el manejo eficiente y ético de las nuevas tecnologías que por parte de los estudiantes porque obedece una de las finalidades de la educación actual, al considerarse una competencia imprescindible para los ciudadanos inmersos en la sociedad y en la economía del conocimiento. Finalmente, es necesario enfatizar el papel que le corresponde a la tecnología educativa para el logro de los fines de la educación, puesto que estos son compartidos entre el maestro, el estudiante y la sociedad. A partir de allí, el discurso pedagógico contemporáneo requerirá fortalecer la tecnología educativa como concepto y como categoría. La escuela promoverá en el educador su uso efectivo, no solo al lograr enseñar en un área de conocimiento específica, sino al contribuir con la formación humana para el ser, el hacer, el conocer y el convivir, en conjunción con las tecnologías de información y comunicación. Recuerda que puedes consultar la fuente de este artículo en la caja de descripción y muchas gracias por escuchar.